Amado, muy buen día. Aquí estamos de nuevo eh, tratando de trasladar un mensaje muy serio, un mensaje necesario para estos últimos tiempos. Eh, es difícil, amados, porque muchas personas lamentablemente están tan contaminadas de la religiosidad y de la religión que pueden creer que cuando una persona como yo constantemente está denunciando la maldad y el camino de error, puede ser una persona negativa, pero no. La intención de hacer esto es para poder de alguna manera contribuir en la obra de Dios, para coadyuvar con el Espíritu Santo para que pueda abrir, que para que sea abierto el entendimiento, amados. De aunque sea 10 o sea 5 no importa, tal vez no miles, porque no tengo esa fe suficiente, creo yo, porque eso ya sería una decisión y un propósito, pero exageradamente grande de parte de Dios, que el entendimiento de miles dejara de estar embotado y que el velo que hay fuera quitado. Sería solamente Dios el que tiene el poder de hacer eso, pero sí creo que hay un pequeño remanente. Han de haber unas decenas por ahí o cientos de personas todavía que aman la verdad y que aman a Dios con todo su corazón, y que son los que yo llamo los escogidos de Dios, los que dice la palabra de Dios que son los pocos, lo que dice Daniel capítulo 12, verso 3, que son los entendidos y otros que enseñan la justicia. Para ellos es que quiero hablar el día de hoy. Pareciera que el trabajo grande de las religiones ha sido mantener a la iglesia distraída, con muchas campañas de un evangelismo irresponsable, pero muchas campañas de evangelismo irresponsable, eventos evangelísticos en todo el mundo irresponsables, porque llevan a la gente a tener el conocimiento de la verdad, llevan a la gente a ser engendrada por Dios. Pero es como que engendrar a un hijo, después lo dejaran abandonado sin el alimento y los nutrientes que ese niño necesita para que se desarrolle y crezca, para que vaya siendo formado conforme a la imagen de Jesús y alcance la madurez espiritual. Como que yo lo engendro y ahí lo dejo que Dios mire qué hace con él, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, como decir engendro un hijo y ahí miro yo que Dios se encargue de ella y de él, ¿verdad? De los niños y de la esposa. Eso es exactamente lo que están haciendo, porque los que evangelizan no tienen la capacidad de brindarle el alimento necesario a una criatura tierna o bien reengendrado para poder llevarlo al nuevo nacimiento primeramente, a la formación de la imagen de Cristo de él, al nuevo nacimiento y luego a la madurez. Hay muchas cosas importantes que verdaderamente se están ocultando y la religión lo hace maravillosamente bien, entreteniendo a la iglesia con falsos cultos, de los cuales la palabra de Dios dice: tus cultos me son abominación, cultos llenos de perversión de la doctrina, cultos que jamás Dios dio instrucciones de cómo hacerlo, sino cada hombre y cada pastor ha creado su propio sistema de culto. Impresionante. Pero es cierto lo que le estoy diciendo, porque nadie busca en la palabra cómo es la forma correcta que debemos rendirle culto al Señor. Por ahí sacan un salmo, por ahí sacan algo para justificar algunas de las cosas que hacen, pero la homilía y todas esas cosas que hacen son totalmente ajenas a la voluntad de Dios. La forma de congregarse, el supuesto altar, el púlpito, las sillas, todo colocado totalmente de una manera en la que jamás va a ser encontrado eso en la palabra de Dios. No hay forma de justificar la forma de culto que se está realizando el día de hoy. Pero encima de todo esto, amados, este distractor no nos está dejando ver la realidad de lo que está sucediendo en el mundo espiritual en todo el mundo, lo que se está gestando atrás. Vemos la casa abrámica, el establecimiento de la religión única, vemos un montón de cosas que están sucediendo en el mundo. Creo que la pandemia debió habernos abierto los ojos a nosotros. La palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pero ¿en qué momento la iglesia se pone a reflexionar cómo buscar y cómo es eso, cómo se da eso de que el mundo está por el maligno? No, no. Es tan poderosa la religión que hace que la gente mire para otro lado y ya no atienda las cosas que son importantes. Especialmente qué es lo que qué es lo que quiero decir en este momento. Especialmente en lo que se refiere a nuestra salvación. La palabra habla de salvación, pero habla también de eterna salvación. Habla de una salvación que se obtiene por la fe, y la Biblia dice que a esta gracia en la que nosotros participamos se entra por la fe. Pero dice la palabra que Jesús, a través del sufrimiento, fue perfeccionado para venir a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Ya no es para los que creen en Él. Entonces tenemos que ir viendo cosas importantes como entender muy bien la salvación, entender por qué es tan poderoso el nombre de Jesús. Y otro montón de cosas más que están ahí, pero no es eso. Lo que yo quiero
el mensaje que quiero trasladar en este momento es la distracción que tenemos. La iglesia se está muriendo. ¿Y cómo? La iglesia verdadera y genuina se está muriendo en afanes. Salir temprano al trabajo, llevar a los niños al colegio, hay que lavar los trastes, hay que ir al trabajo, hay que regresar, hay que pagar la luz, pagar el agua, todos esos afanes diarios de la vida. Amados, están matando totalmente a la iglesia porque eso hacen que se distraigan totalmente del propósito principal, que es su salvación, que es pelear y cuidar con temor y temblor la salvación, para ser encontrados dignos herederos del reino de Dios. El hecho de que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es algo totalmente engavetado. Puede estar en la boca de muchos, pero en sus acciones diarias totalmente oculto. Amados, yo hace años estaba buscando en la palabra porque dice en la palabra que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces, dice, se predica el reino de los cielos. Y todos, dice ahí, se esfuerzan por entrar en él. Y eso me hizo un día irme en un sueño y ver qué impresionante haber sido a Juan viendo para allá. A este apóstol viendo para allá, antes de escribir eso. Y decir, wow, le estaba viendo que todos los creyentes se esforzaban por entrar en el reino. Hermano, yo empiezo a ver y volteo a ver cuántos creyentes ahora se están esforzando por entrar en el reino de Dios. Mano, ¿dónde están? ¿Dónde están los que cuidan con temor y temblor su salvación? ¿Dónde están los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia? Amados, ¿qué pasó? Ese es el poder de la religión. El poder la religión organizada te distrae de lo importante. La falsa religión te distrae de lo importante, de lo que realmente es vital para el ser humano. Hermanos, ¿dónde están aquellos hombres que a pesar de ser potentados, grandiosos, con riquezas enormes y todo, dice que jamás se atrevieron a construir, o sea, jamás construyeron una casa, sino vivieron en tiendas, porque ellos esperaban siempre, tenían en su corazón esperar una ciudad no hecha de manos de hombres, cuyo arquitecto es Dios? Bueno, ¿qué pasó con la fe verdadera? Tenemos una fe trazada a través de las religiones. Hay cosas serias que tenemos que hablar, amados. Hay que ver cómo la iglesia fue permeada, porque oigan, la iglesia murió desde adentro. A la iglesia no la destruyeron de afuera para adentro, la destruyeron de adentro para afuera. Pablo lo advirtió. Pablo lo dijo en Hechos de los Apóstoles 20, les dijo, llamó a todos los pastores, a los ancianos de toda Europa y los reúne, toda Asia, perdón, y los reúne y les dice, por favor, cuando vayan, cuiden de ustedes mismos, porque después de mi partida, cuiden de ustedes mismos y del rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto para apacentarlo, porque después de mi partida se levantarán de dentro de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Estos hablarán cosas pervertidas para hacer que los creyentes vayan, que la grey vaya atrás de ellos. Hermano, y tuvo tan fiel cumplimiento esa palabra, porque los pastores dejaron de cuidarse a ellos mismos primeramente y perdieron total capacidad de cuidar al rebaño. Amados, estamos viviendo tiempos tremendos, amados, y necesitamos reaccionar. Tengo muchas cosas que decir, pero les quiero decir algo. Dios me hizo diferente. Dios no me hizo ser un ministro de riquezas materiales, terrenales, templos, un montón de gente que después uno no puede ni pastorear. No. Tengo pocas familias, pero a las cuales sí tengo el tiempo de dedicar mi vida. Tal vez lo que me faltan muchos son recursos, definitivamente, porque al tener pocas familias, definitivamente los recursos son pocos para el reino de Dios y para mi propia vida. No tengo problema de decir eso. Pero les quiero decir algo. Amados, la riqueza que Dios me dio a mí, yo tuve que tomar una decisión en seguir la corriente mercante, la corriente tradicional de la iglesia tradicional, inclusive que también se pervirtió y se enfocó en lo terrenal, en templos. No importa si sos centroamericanos, si sos asambleas de Dios, no. El poder, la organización humana, los edificios, los templos. Eso es impresionante cómo tomaron toda la riqueza de Dios para sembrarla en la tierra. En construcciones, en cafeterías, librerías, colegios, un montón de cosas, y abandonaron totalmente el proyecto del reino. Pero a mí no, a mí Dios me permitió dedicarme totalmente a obtener riquezas espirituales. La riqueza verdadera de Dios, esa riqueza que jamás nos será quitada, esa riqueza invaluable, amados, que no muere y que nunca pasa. Los misterios del reino de Dios. Y por eso tuve que entender que si yo quería administrar misterios tenía que ser un siervo y no un señor. Entendí que tenía que ser una ayuda sacerdotal. ¿Ayuda sacerdotal de qué? Me van a preguntar.
de nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, según la orden del Dios Altísimo, que es la orden de Melquisedec. Aclaro. Y quiero cerrar con esto. Yo le aseguro que usted no conoce a ninguna congregación que enseñe, que predique, que instruya cómo vivir bajo el nuevo orden sacerdotal o sumo sacerdotal del Señor Jesucristo, habiendo sido establecido Él por sumo sacerdote sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Y habiendo estado eso establecido por Dios, al cambiar el sacerdocio y cambiar la ley, amados, ¿cómo funciona de ahí para abajo? ¿Cómo funciona el sacerdocio, el sumo sacerdocio de Jesús hoy? Y ese es el verdadero orden de culto. Esa es la verdadera realidad. Y todas las iglesias que se llaman cristianas debieran estar enseñando, todas las iglesias debieran estar viviendo bajo ese orden sacerdotal, sus reglas, sus parámetros, sus instrucciones y su estructura, porque todo está organizado por Dios, pero ha sido oculto a través de la falta de amor de la verdad de la iglesia y del poder de permearla que tiene la religión organizada. ¿No se imagina usted la perversión que la iglesia evangélica repitió de la iglesia católica? La que un día también fue permeada por Satanás, hermanos, y fue corrompida hasta llevarla a ser lo que hoy es. Pero la iglesia evangélica anda igual. Entonces, amado, usted va a seguir siendo orgulloso de ser evangélico, de ser católico. No, hermano, no. Perdóneme que le diga, pero tenemos que renunciar a la religión organizada más para volver a ser auténticos y verdaderos hijos de Dios, aquellos por los cuales el Señor Jesús dio su vida, aquella iglesia gloriosa y sin mancha que vio Dios en la cruz al ofrendar su vida. Amados, que el Señor les siga bendiciendo y tenemos muchas cosas que hablar y muchas cosas que decir de aquí en adelante. Gloria a Dios por su vida, amado, y espero que este mensaje llegue a su corazón.